Estamos ya en el espacio de entrevista de esta mañana, amigos televidentes, y tal cual habíamos anunciado, hoy es un día especial porque el mundo entero busca revitalizar, recuperar toda una serie de conocimientos que se encuentran en estos idiomas ancestrales, propios, maternos. Y bajo esa circunstancia, hoy precisamente se conmemora el Día de la Lengua Materna. Aquí nos acompaña el vicealcalde de Otavalo y también intelectual otavaleño que ha trabajado desde algún tiempo precisamente en eso, en revitalizar y recuperar esta identidad a través de la lengua. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Primero, ¿cómo nace esta recordación y cuál es la situación en este momento de estas lenguas ancestrales, sobre todo, que existen en el mundo en una cantidad enorme, pero que sin embargo se van perdiendo, están en proceso de extinción? Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Un saludo cordial a todas los radioescuchas y a los televidentes también. Bueno, el 21 de febrero del 2000 se reconoció como el Día Internacional de las Lenguas Maternas en Riesgo. La UNESCO proclamó en noviembre de 1999 que se promulgara y que se trabajara por la diversidad lingüística, la diversidad cultural y la diversidad étnica, para que nuestros conciudadanos vayan introduciéndose en el tema. En el mundo hay como 6.700 lenguas. De esas, apenas 70 está dentro de Europa, el resto está en África, en Asia, en América Latina. En el caso del Ecuador tenemos reconocidas 14 lenguas o idiomas, de los cuales una buena parte está asentada en la Amazonía ecuatoriana y lingüísticamente, técnicamente, en esas lenguas hay menos de 10.000 hablantes de esas lenguas, que académica y técnicamente corren el riesgo de desaparecer. Hablemos en el caso de América Latina, el aymara y el quichua está asentado en el altiplano de los Andes. Adentro ya en Colombia está el paez, en la Saihue, tenemos en México el nahual, ¿no? con todas sus variedades. Los descendientes de los mayas en Guatemala están hablando del quichel, caquichel, y en Belice, en Salvador, están hablando el creol, el garifuña y todo eso. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, pero además que nos preocupa, pero también tenemos esperanzas de que una sociedad como la ecuatoriana, de que en los preceptos constitucionales reconoce la diversidad de pueblos, culturas y lenguas. Sin embargo, en el seno materno, en las comunidades, estamos dejando de hablar. El gran reto, por ejemplo, ya en este ámbito, la Constitución ecuatoriana reconoce como idiomas oficiales el español y el quichua, por ejemplo, pero resulta que el reconocimiento no basta, porque a nivel de estructura formativa y educativa, independientemente de la formación que se da en las comunidades rurales, pero no hay una estructura educativa que realmente genere eso, que el quichua, por ejemplo, siendo un idioma oficial del país, se lo enseñe en las escuelas, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Entonces, claro, no basta con que esté constitucionalmente reconocido si no se está trabajando en eso, y ahí es donde está el peligro precisamente. Sí, justamente yo creo que espacios como estos sirven para la reflexión, para reorientar ciertas políticas públicas. El ordenamiento jurídico ayuda a nivel nacional e internacional. Nada más y nada menos la UNESCO ha lanzado una clarinada al mundo. En este momento, este día, hay muchas actividades en diferentes países del mundo. Sin embargo, el momento que una lengua, un idioma no se habla, esa lengua o ese idioma muere. Y en esa medida, las instituciones públicas, el ordenamiento jurídico ayuda, pero el derecho y la responsabilidad de sus propios hablantes, de sus comunidades y concretamente de su comunidad lingüística es muy importante. La diversidad lingüística prácticamente ayuda
a que un país vaya conformando un tejido societal en la cual a través del lenguaje determina, simboliza, codifica y hace el mundo suyo. Cada cultura a través del lenguaje, de la lengua, tiene formas de apreciación, tiene formas de filosofía, formas de organización. Una buena referencia en América Latina de lo que se está haciendo en recuperación y mantenimiento de las lenguas maternas puede ser lo que pasa en Paraguay, por ejemplo, con el guaraní. Allá casi en Paraguay, todos los paraguayos saben guaraní, es parte de su cultura y su identidad. ¿Cuán posible es asumir este tipo de acciones, replicarlos en países como Ecuador, por ejemplo, donde hay una diversidad lingüística enorme, como yo destacaba, siendo el quichua el que mayor presencia tiene y posibilidad de expandirse como idioma nativo propio de pueblos ancestrales, que debe ser parte de la pertenencia e identidad de todos los ecuatorianos? Tenemos que preparar el terreno. Esto es progresivo, la inmersión de la lengua es progresivo. A veces nosotros mal entendemos de que solamente es una problemática de sus propios hablantes, sino es de la sociedad en su conjunto. Tenemos que entrar en un proceso de inmersión de la lengua, por ejemplo, en espacios pluriculturales como Imbabura, en asuntos claves, por ejemplo, lo que es la educación, la salud, la justicia, la administración pública. Pero sobre todo, nosotros debemos trabajar por enriquecer la lengua, por alimentar el corpus de la lengua. La intelectualidad comprometida con estos temas tiene que trabajar arduamente. Este es un proceso. A los catalanes les llevó 40, 50 años, a los vascos otro tanto. El momento en que sus mismos hablantes sienten un poco de vergüenza, se sienten como que si hablo la lengua materna no tengo las mismas oportunidades, ahí realmente hay una dislocación, una fractura social. Yo creo que en Cataluña inclusive tuvieron que enfrentar para mantener su lengua lo que fue el franquismo, porque se prohibió en Cataluña hablar catalán, porque el idioma oficial de España era el castellano, y se sancionaba penalmente, recuerdo haberlo leído, a quienes hablaban catalán a nivel público, y aún así lograron mantener su idioma. Sí, a veces parece que las adversidades a uno le da más templanza, ¿no? Había un líder guaraní que decía, deberíamos tener una dictadura para nosotros también levantar la lengua de la manera como lo hicieron ustedes. No vamos a llegar a eso, nosotros estamos en un país democrático, pero es posible, constitucional de derechos. En esa medida, en este día, tenemos que hacer una reflexión profunda, como Imbabura, como Ecuador. Si nosotros, los que conformamos la comunidad lingüística que hablamos del quichua, por ejemplo, no lo hablamos, lo dejamos de hablar, simplemente muere la lengua. Y cuando muere la lengua, muere el alma de una cultura, muere una forma de entender el mundo. Cuando nosotros estamos en cualquier foro internacional, te preguntan, ¿de dónde es usted? ¿Cómo se identifica? Se les dice, soy quichua otavalo de Ecuador. ¿No? La lengua es el primer elemento de identidad de todos nosotros. En esa medida, hoy, el día de hoy, y por eso también venía Fabricio a invitarles cordialmente, vamos a tener una serie de jornadas. Vamos a trabajar conjuntamente con el Distrito de Educación, presidido por el licenciado Luis Bonilla. Vamos a reunirnos con los docentes, vamos a tener casas abiertas a partir de las 8:30 de la mañana en el Parque Central de Otavalo. La visión de las autoridades de Otavalo, del alcalde, de su vicealcalde, de los concejales y las concejalas, es trabajar sostenidamente. Resultados no se obtienen de la noche a la mañana, pero tenemos que actuar ya. El uso de la lengua está en declive, no está quedándose rezagado, no es una lengua vehicular, está vetado en algunos espacios como la función pública, en la administración pública, en diferentes espacios. Así que, si en este momento, de acuerdo a los etnólogos, tenemos 6.700 lenguas, pero a finales del siglo XXI, si no hacemos nada, quedaremos con 600 lenguas, el 10% de la diversidad lingüística. La UNESCO ha declarado como un patrimonio inmaterial de la humanidad.
y en ese ritmo andamos en el mundo. Muy bien, un tema importante para reflexionarlo, para pensarlo, pero sobre todo para generar esta crítica en torno a la necesidad de que desde los espacios públicos, de la gestión pública, desde la política pública, se repotencie, se recupere, se mantenga esta identidad, como bien lo ha señalado, propia que nos caracteriza como ecuatorianos y que no se circunscribe simplemente a comunidades y pueblos indígenas, es parte de nuestra identidad, precisamente eso, como ecuatorianos. Agradecemos al abogado José Quimo presente esta mañana, nos vamos a la primera pausa aquí en Café Noticias, tenemos más entrevistas.